Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo 2 de la información al conocimiento. Ya estamos en la segunda semana, ya este es el segundo espacio, entonces es importante que vayamos checando diferentes preguntas que puedan surgir, aunque en este momento no tenemos, o bueno, no tengo a nadie en tiempo real. Voy a ir pasando a través de diferentes temas para que ustedes, a través de la grabación que puedan ver, puedan irlas despejando y entreguen sus actividades sin ningún contratiempo, ¿ok? Esta semana comenzó desde el pasado 10 de julio y va a finalizar el próximo 16. Entonces, estamos hoy a 14, nos quedan 2 días y unas horas de el día de hoy, así que vamos a ir avanzando un poco más. Ok, aquí tenemos secuencia de trabajo, tenemos la bienvenida, tenemos el objetivo, tenemos la revisión de contenidos y dudas y comentarios que pudieron surgir a lo largo de la semana. Por otro lado, tenemos el objetivo en el cual vamos a intercambiar diferentes puntos de vista, que bueno, repito, no hay nadie en tiempo real, así que voy a estar yo mencionando diferentes datos que les pueden ser útiles para llevar a cabo sus actividades, ¿ok? Lo importante también es que ustedes puedan entrar a estos espacios. Hay que recordar que finalmente todo lo que conlleva el módulo 2 es espacio de ustedes, es un espacio compartido en el cual el conocimiento no va a surgir de la nada y el aprendizaje tampoco. Entonces, sí les invito a que se puedan unir a estas actividades, a estos espacios junto con los otros que pueden tener con sus ADC y también con su tutora para que de esta manera vayamos avanzando con nuestras actividades, pero que también este conocimiento no solamente se quede ahí, sino que avancemos más allá hacia el aprendizaje y que por supuesto todo lo que vayamos adquiriendo lo vayamos aplicando en nuestra vida cotidiana y que de esta manera vayamos teniéndolo más presente, pero sin que se quede, repito, únicamente en conocimiento, sino también que todo se lleve hacia nuestra experiencia en todos los ámbitos, no solamente en el educativo, que conllevaría por el momento lo que es prepa en línea, sino también que puedan aplicarlo en su trabajo, que puedan aplicarlo con su familia, que puedan aplicarlo con sus amigos, con ustedes mismos en la vida personal, también es muy importante, ¿ok? Bueno, las reglas en etiqueta por acá se las presento. Ok, un ruido, perdón. Ok, las reglas en etiqueta, como en cada espacio abierto y también durante su participación dentro de los foros, nos van a permitir que mantengamos esta comunicación, pero que podamos respetar tiempos, que podamos respetar opiniones, y que si bien podemos comenzar algún tipo de debate, siempre mantengamos el respeto y la cordialidad entre nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque finalmente somos seres humanos. ¿Ok? Entonces, acá todos tenemos un cerebro, pero no siempre vamos a pensar de la misma manera, o quizá las condiciones en las que vivamos no siempre nos van a llevar a la misma conclusión y no tiene nada de malo. El debate, perdón, no es nada malo, sino que podemos adquirir muchísimo conocimiento desde ahí. Así que no teman en que cuando ustedes puedan ingresar a estos espacios abiertos, les invito nuevamente que puedan decir sus opiniones, que puedan decir alguna respuesta, aunque de repente digan, no, no lo voy a decir porque quizás es errónea. No, aquí no todos sabemos todo y siempre vamos aprendiendo. Como en cada espacio les digo, no solamente están aprendiendo ustedes por ella, sino también yo de ustedes. Así que por ahí está la invitación. Así que llegamos a esta tablita, por aquí les presentaba lo que es la semana número 2. Recordemos que durante el espacio abierto del día miércoles vimos lo que son las actividades integradoras a realizar y las presentamos en esta tablita. Así que esta unidad número 2 va en la semana número 2. Ya vamos llegando a la mitad del módulo. La unidad número 2 se llama leer y escribir para aprender. Ustedes han estado avanzando en la revisión de recursos y realización de actividades. Actividad integradora número 3, que es la de selección de textos e ideas aplicables. Y por otro lado, la de el resumen. Todas van de la mano, pero conforme ustedes pueden ir avanzando, se van a dar cuenta que van relacionadas unas con las otras. Por eso, aquí, al observar este recuadro, bueno, círculo, mejor dicho, nos vamos a encontrar con que para la semana número 3 vamos a tener el relato y la reseña y finalmente en la semana número 4 ya no tenemos ninguna unidad específica.
sino que vamos a retomar las 3 anteriores para que dentro de este foro de integración y dentro de nuestro proyecto integrador, lo que hagamos sería, cuestionar todos estos conocimientos, toda esta experiencia que adquirimos durante estas 3 primeras unidades y que las estemos fijando dentro de nuestras actividades. Así que lo que conlleva a que estemos revisando todo esto semana con semana, unidad con unidad, pero que vayamos despejando dudas. ¿Por qué? Porque como va a ir todo de la mano y va relacionado, si de repente no tenemos claro, por ejemplo, un tema de la semana número 1, bueno, difícilmente, o a lo mejor cuando lleguemos a la semana número 2, si va relacionado, pues se nos va a complicar un poquito más. Por otro lado, también vamos a encontrarnos con que si llegamos hasta la semana de integración y no obtuvimos algo con lo que respecta a la semana número 3, o a lo mejor no realicé nuestras actividades y al momento en el que yo voy a estar participando en el foro de integración, no comprendo muy bien qué es la reseña, aunque lo vimos en la semana número 3 y me quedaron dudas, bueno, son dudas que se van arrastrando, así que nunca está de más preguntar. Si ustedes quieren realizar una pregunta, está perfecto. ¿Por qué? Porque también recuerden que puede que alguno de sus compañeros o alguna de sus compañeras tenga la misma duda que ustedes y que, bueno, básicamente lo están salvando de preguntar, ¿no? Entonces, si ustedes llevan a cabo la pregunta, perfecto. Nunca está de más preguntar, porque de esta manera vamos aclarando y vamos avanzando. Así que esta unidad número 2 tiene un propósito. El propósito es que podamos leer diferentes tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de identificación y organización de las ideas principales. Es decir, sí, yo puedo estar leyendo un libro, pero ¿realmente lo estoy comprendiendo? Es decir, puedo estar leyendo un artículo, puedo estar leyendo un reportaje, puedo estar leyendo algo, no sé, un instructivo incluso, pero ¿qué tanto estoy comprendiendo? Y además, si yo se lo explico a alguien más, ¿soy capaz de hacerlo? Así que a través de esta unidad es que podemos revisar que no solamente nos vamos a encontrar con un tipo de texto como lo es el literario, por ejemplo, que puede ser uno que sea muy familiar, o que no nos vamos a encontrar únicamente con el periodístico, sino que va a haber diferentes tipos de texto, que todos son importantes, pero que cada uno conserva ciertas características que lo diferencia del otro. Así que dentro de las actividades integradoras, por ejemplo, la actividad integradora número 3, ustedes se van a encontrar 4 tipos de textos diferentes y van a elegir uno. Una vez que ustedes lo elijan, se van a percatar de cuál es el tipo de texto, cuáles son sus características, cuáles son sus ideas principales, las ideas que van a derivar de ahí con las ideas secundarias. Por otro lado, nos vamos a encontrar también cómo puedo resumir o cómo puedo llevar un esquema a cabo. Entonces, sí es importante que vayamos checando qué tanto podemos comprender por lo siguiente. Bueno, llegamos a este primer tema. El primer tema es el de la lectura. Es decir, vamos a encontrarnos, por aquí eran preguntas que tenía preparadas para ustedes. Entonces, la lectura. La lectura nos la vamos a encontrar en cada rincón. Es decir, desde que yo tomo un celular, me llega una notificación, desde que yo veo en qué fecha estoy hoy, desde que yo leo cuál es el letrero que lleva la ruta, la combi o este transporte para que me diga hacia dónde ir, desde que puedo checar la nota que dejé en mi casa para decir que salí, desde que veo el recibo que me dan cuando voy a comprar o cuando llego a la tienda y leo el nombre del producto. La lectura está en todos lados. Aunque sea muy chiquita, de repente parece que no, pero sí está. Por otro lado, también me voy a encontrar con que esta lectura, por ejemplo, puede estar cuando yo estoy leyendo un periódico, puede estar también cuando yo estoy llevando a cabo una lectura de un libro, de un artículo que me encontré en internet, en varios lados. Así que es importante que ustedes identifiquen ahorita mismo, por ejemplo, qué pueden leer. Leer la presentación o esta diapositiva que tengo ahorita. Leyeron Teams, por ejemplo, para decir cómo es que yo puedo entrar a Teams. Bueno, para empezar voy a buscar la aplicación, así que escribo Teams y una vez que me aparece, puedo ingresar. Así que está por todos lados. También voy a encontrarme con lo que es, perdón, es que tengo un problema.
Muy bien, entonces, después de que tengo esta importancia de la lectura, entonces voy a percatarme de también para qué me sirve a mí. Por ejemplo, me sirve para llevar a cabo el súper, me sirve para leer una lista de los artículos que tengo que comprar para la escuela de mi hijo o hija, si es que ya tengo, me sirve para saber hacia dónde dirigirme, me sirve porque, bueno, estaba viendo que hay una nota sobre una noticia de algo que ocurrió, no sé, en Guerrero o Michoacán o en Quintana Roo, y entonces yo voy a ver, okey, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo me puedo informar? Puedo ingresar a una red social y ponerme a leer, y una vez que yo he hecho eso, bueno, como una de las principales funciones que tiene la lectura es que va a informarme de algo o voy a obtener un dato que yo quiero, o voy a abrir una enciclopedia y voy a ver, en dónde habitan los peces payaso y cuál es su función en el ecosistema, o cuál es el nombre científico que tiene, o veo cuántas clases de tiburones hay, especies, mejor dicho, o veo en dónde está ubicado Kenia, o veo en dónde está Kazajistán. ¿Cuál es su población? ¿Cuáles son, diferentes datos que puede tener, el idioma que hablan, si es que hay una vestimenta, si es que tienen alguna, cultura como tal? Todo eso lo voy a estar buscando, entonces me voy a poder informar de algo que a mí me interesa. Ojo, que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque de repente, parece que la lectura, pese a que, pudiéramos llevarla diariamente para diferentes tipos de texto, no siempre vamos a encontrar uno que se adapte a lo que estamos buscando. ¿A qué voy con esto? Bueno, si tenemos diferentes lecturas obligadas, pero quizá no llaman nuestra atención, a lo mejor lo que va a hacer es que nos vamos a aburrir, o nos va a dar sueño, o a lo mejor no vamos a comprender, o no nos van a dar ganas de leer. Lo importante también de la lectura es que cada persona aprenda a identificar qué es lo que quiere leer. Es decir, quiero leer algún texto literario, quiero leer un texto informativo, quiero leer quizá algún tipo de texto periodístico, alguno científico. Entonces, la lectura va a estar ahí, repito, pero además de que nos ayude para que nos informemos acerca de algo que estamos buscando y que aumentemos nuestro conocimiento sobre ese tema o que tengamos lo básico, también vamos a obtener la imaginación. Ustedes me pueden contar en los comentarios de abajo. En mi caso, por ejemplo, que también sería importante que nos contaran desde dónde viene la importancia que le dan a la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura no siempre va a estar presente como hábito. No tiene nada de malo, pero sí hay que preguntarnos de qué manera la podemos, meter en nuestra rutina para que ya no se vuelva algo pesado, o que de repente sea como que: "Ay, ya leí 3 hojas y ya me cansé, o no le entiendo, o cómo le hago, cómo obtengo ideas principales". Bueno, estos hábitos que vamos a tener dentro de nuestra vida cotidiana son importantes, también dependiendo del contexto en el que nos encontremos y también, a veces de las personas que nos rodean. Yo, por ejemplo, les puedo compartir que en mi caso llevo a cabo bastante la lectura, o últimamente la verdad es que no tanto como quisiera, pero antes sí estaba muchísimo más presente. Entonces, yo podía comenzar un libro desde la mañana y terminarlo al otro día y que tuviera 400, 500 páginas. Devoraba libros casi, casi. Ahorita ya no, pero antes sí, solo que esto no surgió de la nada. Cuando hablamos de hábito de lectura, hablando de mi persona, ustedes ya pueden compartir el suyo, pero dentro de la mía, yo les comparto que mi abuelito materno, es decir, el papá de mi mamá, leía muchísimo. Entonces, mi abuelito tenía muchos libros, todavía tiene bastantes, pero antes tenía más. Sobre todo también por la edad, porque de repente ya no puede leer tanto, porque igual se cansa y demás, pero antes leía muchísimo. Entonces, él comenzó a compartir con sus hijos y con sus hijas, en este caso con mi mamá, diferentes lecturas, diferentes libros, qué era lo que podían aprender de ellos, y entonces, a su vez, sí fue del papá hacia mi mamá, cuando yo era niña, entonces mi mamá comenzó hacia mí a mostrarme cuentos, de repente a que yo podía hacer también mis cuentos, entonces yo me encontraba ahí en la primaria entrando a un concurso de cuentos, no era muy buena bailando,
pero sí podía entrar a un concurso de cuentos para poder redactarlos y ganarlo. ¿Por qué? Porque podía escribirlos, porque mi imaginación me ayudaba muchísimo. Y aquí es otra cosa en donde nos va a ayudar. Uno, de tenerlo como hábito también nos ayuda bastante la imaginación, porque ustedes pueden compartir si es así o no, que si le des a los niños pequeños algún cuento de terror, de ficción o algún cuento en general, casi casi que se abren muchísimo sus ojitos y se imaginan de todo. Tú les vas narrando y aquí su imaginación está al 100, pero desafortunadamente para muchas personas, conforme vamos creciendo, la imaginación, lejos de aumentar, a veces disminuye. Entonces, cuando se trata de eso, es que ya podemos ir viendo nuestro proceso imaginativo y también creativo. ¿Esto qué significa? Bueno, les compartí la cuestión de que a mí me gustaba concursar en distintos cuentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía buena imaginación, pero aparte, la lectura me ayudaba muchísimo a redactar. Es decir, no era muy buena cuando hablaba frente a las demás personas, la verdad es que me daban muchos nervios, entonces, en cuestión de la comunicación oral no era muy buena, pero en la escrita sí. Pero creo que eso no hubiera sido del todo posible si, uno, no me hubieran colocado el hábito de la lectura, 2, no lo hubiera yo adquirido como un gusto propio y que además buscaba libros que fueran de mi interés, porque si había uno que me aburría, la verdad es que no me gustaba mucho leerlo, pero sí me ayudaba con el proceso creativo de ir desarrollando mis propios cuentos y también en cuestiones de sintaxis, de gramática, de ortografía, de puntuación, me ayudaba bastante. Y además a aprender diferentes palabras que yo ni siquiera me imaginaba que estuvieran ahí. Por ejemplo, que de repente una palabra como efímero, que de repente era como, suena bonito, pero ¿qué significa, no? Entonces, esta lectura nos brinda bastantes beneficios en nuestra vida cotidiana para estar ahí inmersos dentro de la misma. Y que repito, es un proceso personal, por supuesto que el que yo les comparto es el mío, pero ustedes también tienen que ver cuáles son las lecturas que les llaman la atención y también desarrollar estrategias de lectura, que era la siguiente pregunta, que es la número 2. Bueno, aquí va, otra vez. ¿Qué les puedo compartir yo? Como ven, uso lentes. Cuando era niña, creo que no los necesitaba. Entonces, no era como que me costara tanto leer. También por eso es que ya no puedo leer tanto, porque mis ojos como que, descansa, por favor. Entonces, cuando llevo a cabo una lectura, sí ocupo un medio como un celular, por ejemplo, pero necesito que la letra esté grande. Entonces, una de mis estrategias de lectura es que si yo necesito leer un artículo de Internet, prefiero imprimirlo o leer durante el día, porque si leo en la noche ya no puedo y como me arden los ojos, pues ya no puedo seguir. Por otro lado, también algo que me sirve es que si lo tengo impreso, me ayuda muchísimo subrayar y ya una vez que termine de subrayar, ya con mis propias palabras voy anotando lo que yo entendí. Es decir, si ya tengo ahí una frase, pero que no propiamente voy a copiarla, porque recordemos que eso contaría como un plagio, bueno, para mí misma, para que quede mejor para mí, lo que suelo hacer es ir escribiendo lo que yo comprendí con mis palabras. Entonces, cuando ya lo leo, sí tengo la idea o la noción de lo que nuestro autor, o bueno, el autor o autora que esté leyendo en ese momento quiso decir, pero ya explicado hacia mí, de mí para mí. Y si tengo alguna duda, cuando tomo la nota, por ejemplo, el libro de Da Vinci o el libro de, no sé, El origen de Dan Brown nos relata el inicio, qué, y ya entonces voy narrando. Pero cuando termino de escribir le pongo la página. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo regresar al libro y leer, o si me quedó alguna duda, vuelvo a leerlo y digo, sí es cierto, había comprendido esto. Por otro lado, también otra estrategia que les comparto, porque si es un libro, la verdad es que no me gusta mucho subrayar, únicamente si es alguna impresión de un documento Word o algún documento PDF, sí subrayo, pero si es un libro, la verdad es que no me gusta mucho. ¿Y qué hago en ese caso? Hay unos post-it que son muy chiquitos y que voy colocándolos porque cuando se los quitas no arrancan parte de la hoja, sino que están ahí presentes, así que es lo que hago. Por otro lado, también lo que suelo realizar es escuchar música, porque, como les mencionaba anteriormente, no sé si ustedes, pero mi proceso en cuanto a la imaginación ya no es el mismo que cuando era una niña o cuando era una adolescente, que también leía muchísimo.
Siendo adulta, a veces me cuesta imaginar algunas cosas, pero si, por ejemplo, a mí me gusta bastante la ciencia ficción, el terror, psicológico sobre todo, entonces, cuando yo leo eso, y para ustedes, no sé, depende de cada persona, ¿verdad? Pero la música a mí me ayuda mucho a ambientar, ayuda a mi imaginación y además me mantiene como despierta, ¿saben? Así que si yo estoy leyendo el libro de eso de Stephen King, usualmente coloco música clásica como de Rachmaninoff y entonces ya voy de la mano y voy leyendo y como la música es como muy, de repente suena tenebrosa, o sea, al momento en el que estoy leyendo, de repente como que me causa espanto, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo a mi imaginación. Por otro lado, en cuanto a estrategias de lectura, hay personas a las cuales no les gusta nada la música ni el ruido. Recuerden, eso no está mal, es personal. Las estrategias de lectura son personales, así que esto también es para que cada quien vaya revisando de qué manera puede comprender mejor su lectura, de qué manera puede llevar a cabo estos procesos en los cuales termine la lectura y que no se quede únicamente como de, ¿y qué dijo? O no comprendí nada, sino más bien que sí lleve una noción, lleve una idea y que pueda desarrollarla también con sus propias palabras al momento en el que se le explica a alguien más. Así que es parte, o así es como comenzamos, de esta cuestión de la unidad número 2. Después nos vamos al texto, ¿ok? El texto va a tener diferentes elementos, sí, tiene 3 elementos. Nos vamos a encontrar con que uno tiene un enunciado, tiene también un párrafo y antes de eso tiene un enunciado. Es decir, vamos a regresarnos tantito. Una palabra sería propósito. Una palabra puede ser leer. Otra palabra puede ser eficiente. Otra palabra puede ser comprensión. Otra palabra puede ser organización. Van separadas, es decir, van formando parte del mismo párrafo, pero antes que nada, la primer parte va a ser la palabra. Después nos vamos con el enunciado. Dentro de este propósito, por ejemplo, nos vamos a encontrar leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión. Entonces, ese puede ser nuestro primer enunciado. Y una vez que ya tengamos palabras, tenemos enunciados, vamos a componer un párrafo. Así que este párrafo ya sería desde leer y va a finalizar con ideas principales. Y listo. Vamos a tener ya estos componentes de un texto, pero que a su vez, una vez que ya tenemos los párrafos, nos vamos a dar cuenta que también tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre, que los tres tienen que estar dentro de cada texto que llevemos a cabo, independientemente si es un científico, si es uno literario, si es uno informativo, no importa. Vamos a tener toda esta estructura que compone nuestros textos, pero por supuesto sí va a haber de repente algunos elementos que los diferencien. Por ejemplo, si hablamos de uno científico, además de que contenga una introducción, un desarrollo y un cierre, nos vamos a encontrar con que también va a tener lo que es. Ok, nos vamos a encontrar con que también tiene lo que es palabras clave, también va a tener diferentes datos, especialmente si es uno científico, normalmente son publicados dentro de las revistas, entonces también va a contener datos especiales que esto nos va a hacer diferenciar que es un texto científico como tal. Así que antes de continuar, ok, por aquí tengo 2 personas que acaban de ingresar, Elías y Ana. ¿Logran escucharme y ver la presentación? Ana, Elías, ¿logran escucharme y ver la presentación? Ya se le escuchó, maestra, y se ve la presentación. Ok, Sí, le perfecto. escucho. Muy bien, muchas gracias a ambos. Entonces, por aquí tengo ya avanzado un poco la presentación de lo que conlleva eh, esta segunda unidad. Entonces, Ana, vamos a ir avanzando. Les voy a regresar un poquito porque, bueno, es la primera vez que ingresa, ¿cierto?
Ana. Ana, ¿me escuchas? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, que si es la primera vez que ingresas al espacio. Sí. Ok. ¿Has manejado antes la plataforma de Teams? No, no la había manejado. Ok, bueno, entonces en la parte de arriba, antes de que comencemos, te voy a pedir que localices la herramienta que se llama participar. Es una manita que está así, ¿la ves? Puede estar aparte o puede ser parte de reacciones. No la veo. Puede estar también dentro de 3 puntitos. Sí, ¿Ya? Ok, ¿puedes ya. seleccionarla, por favor? Ok. Pues, como ves, aparece a un lado de tu nombre una manita en color amarillo. ¿La ves? Ujú. Sí. Ok, bueno, ahora, esa es tu manita levantada. Si tú le vuelves a dar clic en donde dice participar, se va a bajar. ¿Puedes hacerlo, por favor? En la de participar. Aún me aparece arriba. Vuelve a darle clic, por favor. Mm, Ya. Ya, ok, perfecto, ya se bajó. Ok, entonces, esa es la herramienta que vamos a estar utilizando para llevar a cabo las participaciones, Ana. Cuando no estén llevando a cabo una participación, lo que vamos a hacer es tener el micrófono apagado. Así que ambos, bueno, ya que somos 3 personas en tiempo real, vamos a estarlo ocupando. Es decir, si tú quieres hacer una pregunta, si quieres participar, si quieres hacer una aportación, le das clic en esa manita y ya una vez que me aparezca a mí que está levantando la mano, ya te voy a decir, Ana, ¿cuál es el comentario que quieres agregar o cuál es tu respuesta? Y ya, con eso nos vamos a guiar. Por otro lado, si está hablando, por ejemplo, tu compañero Elías y también quieres hacer una participación, igual, vuelves a levantar la manita, esperamos a que Elías termine su participación y ya entonces yo te doy la palabra para que puedas aportar, ¿vale? Sí. ¿Alguna duda, Ana? No, ninguna. Ana, ¿alguna duda? Ninguna, gracias. Ok, muy bien. Ah, por cierto, tienes 2 nombres, Ana y Areli. ¿Cuál prefieres? Ana, está bien. Ok, muchas gracias, Ana. Entonces, voy a avanzar. Ok, llegamos hasta el texto, pero voy a regresarme a hacerles unas preguntas a ustedes porque finalmente este es su espacio, entonces es importante que sus compañeros y compañeras que vean la grabación tengan presente como lo que ustedes puedan aportar, ¿vale? Entonces, para ustedes, para cualquiera de los dos que quiera participar, ¿cuál es la importancia que tiene en su vida cotidiana la lectura? ¿Qué tan importante es para ustedes? Ok, Elías. La lectura llega a ser importante porque es vital para el desarrollo y perfección del lenguaje. Ok, en tu caso, es decir, hablando de tu vida cotidiana, ¿por qué es importante la lectura? Así con tus propias palabras, lo importante que sea para ti. Porque de esta manera llego a conocer muchas más palabras. Ok, porque conoces más palabras. Perfecto, gracias, Elías. Ana, ¿quieres participar y de contarnos por qué para ti podría ser importante la lectura?
Ok, sí, te escuchamos, Bueno, Ana. para mí es importante la lectura porque luego cuando no tengo nada que hacer, pues me aburro y pues crea una cierta imaginación de las cosas, el leer, y pues te hace creer diferentes cosas o te hace ver la realidad. Depende del tipo de libro que se lea. Ok, muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, por aquí, para quienes estén viendo la grabación, nos comparten sus dos respuestas, Ana y Elías. Entonces, también ustedes, en caso de que quieran compartir su respuesta, por favor, abajito del video, que nos comparten cuál es la importancia que tiene la lectura para ustedes. Ahora, además de leer, porque como mencionaban, pueden aprender nuevas palabras, nos ayuda a imaginar, nos ayuda a creer en distintas cosas, a saber. Ahora, cuéntenme. ¿Tienen alguna estrategia de lectura? ¿A qué me refiero con estrategia de lectura? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo suelo ir en una libreta anotando las ideas principales con mis palabras y colocando el número de página en donde yo encontré o de donde obtuve esa idea principal. ¿Por qué? Porque si de repente vuelvo a leer eso que yo escribí y no me queda claro o digo, ¿por qué escribí esto? Me regreso a esa página para leerlo y poder comprenderlo mejor. En el caso de ustedes, ¿tienen alguna estrategia de lectura? Y si es así, ¿cuál sería? ¿O cuál es? Elías. Mi estrategia de lectura normalmente es ir leyendo cualquier cosa y palabras desconocidas, investigarlo e ir apuntando cosas importantes. Ok, muy bien. Gracias, Elías. Areli, ¿tú cuentas con alguna estrategia de lectura? No, yo no tengo ninguna estrategia de lectura. Ok, muy bien. Gracias, Areli. Ana, perdón. Ok, entonces, esas son dos preguntas para que vayamos visualizando lo que es esta unidad número 2 que va desarrollándose con las actividades también de esta semana número 2. Así que tenemos como segundo tema el texto. El texto tiene una estructura, va a ser compuesto desde que tiene un enunciado, antes tiene una palabra, este conjunto de palabras es un enunciado y un conjunto de enunciados nos va a dar lo que es un párrafo. Ya cuando juntamos todos estos párrafos, bueno, nos vamos a encontrar con que tenemos un texto. Por otro lado, vamos a tener que la introducción, el desarrollo y el cierre siempre van a formar parte de un texto. Así que para ustedes, con base a lo que han realizado dentro de sus recursos y todo esto, cuéntenme, ¿qué tipo de texto pueden ustedes nombrar y explicar? Por ejemplo, un texto literario. ¿Cuáles serían sus características? Cuéntenme, con que me puedan decir uno. Uno y sus características. ¿Alguna que se les pueda ocurrir? Ok, Elías, te escucho. ¿Cuál se te ocurre a ti y cuáles serían sus características? Una característica de los textos literarios es que normalmente llegan a ser historias de ficción. Ok, muy bien, muchas gracias. Ana, ¿tú conoces algún tipo de texto y cuáles son las características que tiene? Deben tener un estilo creativo. ¿A cuáles te refieres? ¿Qué tipo de texto? Mm, mm, ¿El texto literario? Ok, muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces,
Ahí nos vamos a encontrar con que tenemos esos tipos de textos, por ejemplo, como el literario, que reúne ciertas características y que eso hace que sea un tipo de texto literario. Nos vamos a encontrar también con que podemos tener el periodístico, por ejemplo, entre otros, y eso nos va a ayudar a que podamos identificarlos. Ok, antes de continuar, tengo una pregunta para ambos. ¿Ustedes recuerdan a los cuántos años y cómo fue su proceso para empezar a leer? Yo realmente no me acuerdo, maestra. Ok, gracias, Elías. Ana, ¿tú lo recuerdas? Recuerdo que nos hacían como que separar las letras y decirlas una por una hasta formar la palabra. Ok, muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos a su compañera que nos comparte la manera en la que comenzó este proceso de lectura. Así que, igual, ustedes traten de pensar cómo es que fueron aprendiendo, por ejemplo, desde el sonido de cada letra hasta diferenciar en qué momento se escribe escribir con S o escribir con Z, que de repente parece que tienen un sonido similar, pero no es así, o en qué momento estamos cometiendo una falta ortográfica, en qué momento van también las comas, en qué momento vamos a frenar porque tenemos un punto y aparte o un punto y seguido, etcétera. Entonces, todo esto con lo que conlleva a la lectura, también es importante que ustedes lo vayan retomando para que puedan saber hacia dónde, a ver, permítanme, ok, hacia dónde vamos continuando con esto para que también veamos en qué parte podemos mejorar. ¿Ok? Así que llegamos a esto que es el resumen y vamos a llevar a cabo estos pasos. Así que vamos a ir de la mano los tres, Ana, Elías y yo, para ir averiguando qué es lo que conlleva cada uno de estos pasos. ¿Ok? Entonces, tenemos pasos para elaborar un resumen. ¿Cómo debe de ser la lectura que llevamos a cabo para hacer un resumen? Cuéntenme. ¿Cómo debemos de llevar a cabo nuestra lectura? ¿Cómo debemos leer? Ok, Elías, te escuchamos. Debería ser una lectura analítica. Ok, una lectura analítica, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo más debería ser nuestra lectura, Ana? Una lectura clara. Una lectura clara, ok, muy bien, muchas gracias. Pregunta Elías, ¿cómo es una lectura analítica? ¿Qué conlleva esa lectura? Ir analizando, ir analizando párrafos de un texto para así poder encontrar las partes importantes. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, esta lectura también debe llevar comprensión, es decir, que estemos comprendiendo realmente lo que estamos leyendo. Por ejemplo, una estrategia que nos compartía su compañero Elías es que si no comprende una palabra, la va a buscar. Así que sí, eso es de suma importancia. Es decir, si hay algo que no comprendemos, lo buscamos. ¿Para qué? Para que quede más claro conforme vayamos avanzando. Entonces, esto es súper importante. ¿Qué más podemos llevar a cabo dentro de una lectura? Esta lectura podemos ir anotando las ideas principales y dentro de esto vamos a avanzar al siguiente paso. ¿Qué vamos a identificar dentro de nuestra lectura? Ana y Elías, ¿qué puedo identificar dentro de mi lectura?
Es algo que se tendría que ir identificando de una lectura, sería identificar las partes esenciales de extractos que podría ser un poco más importantes que otro. Ok, pero ¿qué sería eso? ¿Cómo se le llama eso? Serían las ideas principales para separarlas de las secundarias. Ok, muy bien, muchas gracias, correcto. Sí, serían las ideas principales, las ideas secundarias y lo que en general puede darme bastante idea de qué es lo que conlleva mi texto. Ana, ¿a ti se te ocurre qué más podemos identificar en una lectura? Los signos de puntuación, Signos de puntuación, ¿para qué nos servirían? pues hace más clara la lectura porque es importante respetarlos, ¿no? Ok, pero ¿cómo lo podemos, por ejemplo, tu compañero Elías nos dice que ya estamos llevando a cabo las ideas principales, las ideas secundarias, las vamos anotando, pero dentro de esto entonces también será importante colocar las comas y los puntos y eso, Sí, ¿sí? Ok. Correcto, al final de cuentas, no vamos a poder expresar mejor una idea si todo lo escribo junto y no lo voy separando por comas o por puntos. Entonces, sí, en efecto, todo lo que conlleva estos signos de puntuación, estas reglas ortográficas también, van a servir mucho para que yo vaya elaborando mi resumen. Ahora, describir. ¿Qué voy a describir? ¿Qué puedo describir? Lo que se tendría que describir sería sin, las partes importantes, pero que, por ejemplo, se hayan escrito de una manera un poco vaga. ¿Me puedes repetir, por favor? Que algo que se podría describir en un resumen sería, por ejemplo, partes que sean bastante importantes, pero que en el texto a lo mejor se hayan explicado de una forma un poco vaga y que no se entienda mucho. Sí, gracias, Elías. Ana, ¿algo que quieras agregar que podemos describir durante un resumen? Ok, bueno. Su compañera se fue, entonces vamos a ir avanzando, Elías. Sí, ya llevamos a cabo una lectura de comprensión, ya identificamos ideas secundarias, ideas principales, ya las describimos con nuestras palabras, porque, ojo, es importante recordar que dentro de un resumen no voy únicamente a copiar y pegar y mucho menos si no doy crédito al autor o autora que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque si no le doy crédito, entonces estoy llevando a cabo el plagio y eso es lo que queremos evitar. Así que voy a redactar con mis propias palabras, voy a también redactar a través de esto lo que yo voy comprendiendo. Puedo ir realizando citas, por supuesto que sí. Puedo ir realizando también diferentes correcciones también. Puedo ir también colocando algún parafraseo. Por supuesto que sí, siempre y cuando yo incluya mis referencias, recuerden que para eso tenemos nuestro manual, no va a haber ningún problema. Sin embargo, si yo decido copiar y pegar tal cual, entonces sí vamos a tener un problema. Recuerden que tenemos las rúbricas de evaluación y en ambas de las dos actividades de esta semana, las dos integradoras, nos marca claramente que lo que nosotros debemos seguir colocando ahí son diferentes referencias, incluso si hacemos una portada y colocamos una imagen de internet, debemos colocar quién es el autor o la autora de esa imagen, porque si yo pongo mi portada y sí se ve muy bonita y sí se ve muy creativa, pero no le doy su
crédito a quien es la persona que está elaborando esa imagen, entonces estoy cometiendo el plagio del 1 al 10%. Entonces, ahí también hay que ir ubicando en qué nivel de plagio me encontraría, por lo cual nuevamente les invito a revisar su manual para que ustedes puedan ahí checar qué es lo que van a estar teniendo que checar dentro de sus actividades, porque si no lo hacen, bueno, recuerden que esto va directamente sobre su calificación. Así que también ahí es importante recordar que, por ejemplo, si me hacen una pregunta de profa o maestra, porque de repente así me dicen, o Ave, ¿puedo hacer esto en lugar de esto? Recuerden, por favor, la rúbrica. Dentro de la rúbrica, si nos está pidiendo algo, es porque eso es lo que va a evaluarse. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, está solicitando un audio o un video y quieren incluir una presentación PowerPoint, pero no está solicitando una presentación PowerPoint, entonces yo no puedo evaluar qué eso está pidiendo. ¿Por qué? Porque debe tener una duración, ciertas características, como por ejemplo que primero lo tenga que compartir en una nube o en un Drive o en algún espacio de almacenamiento para que obtengan un enlace, porque eso también es parte del aprendizaje que están adquiriendo ustedes. Así que, por favor, sí vayan ahí checando que sí cumplan con lo que pide únicamente la rúbrica, ¿vale? La rúbrica y ya. Así que, bueno, avanzo. Elías, ¿me escuchas? ¿Tienes alguna duda? Yo no tengo dudas, maestra. Ok. Bueno, durante la sesión pasada me comentabas que habías comenzado a revisar tus recursos. Cuéntame, ¿cómo has avanzado con tus actividades? He estado avanzando bien, ya entregué la primera informativa, ya nada más me falta la segunda. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elías. Ok, ¿algo que quieras agregar? Realmente no tendría nada que agregar, maestra. Ok. Bueno, es importante, como lo mencionaba, que cuando ustedes chequen sus actividades integradoras, también revisen lo que es la rúbrica y les voy a compartir en dónde pueden encontrarla, porque de repente es como de, sí, voy a abrir la rúbrica, pero ¿dónde está? Bueno, les voy a compartir, solo denme un momento para que puedan encontrarla. Elías, ¿me indicas cuando puedes ver que estoy compartiendo pantalla, por favor? No aparece, maestra, me marca como si estuviese cargando, pero no aparece. ¿Cómo qué? Listo, ahora sí ya marca, maestra. Ya apareció. ¿Ya te aparece? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos su actividad. Ya revisábamos esto en el día miércoles. Así que vamos a seguir bajando, bajando, bajando. Y llegamos hasta el cómo se evaluará. ¿Ok? Aquí está. ¿Cómo se evaluará? Tenemos la valoración de su actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Como ven, aquí como tal no les aparece ningún documento para que visualicen qué es lo que tienen que hacer. Pasan el cursor o van a seleccionar si están en una tablet o celular sobre la palabra rúbrica. Como ven, al momento en el que yo coloco el sobre la palabra rúbrica se pone de color verde. Entonces,
Como se pone de ese color y yo le doy clic, se abre mi rúbrica. Y es esta, la que está aquí como tal. Entonces, aquí yo tengo rúbrica de la actividad integradora número. Como ven, aquí me aparece esta y también si me voy a la actividad integradora número 3 voy a hacer lo mismo. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, sigo bajando y tengo que llegar hasta este espacio que dice cómo se evaluará. Y dice lo mismo, la valoración de tu actividad se realiza con base de la rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Y nuevamente, cuando yo paso el cursor sobre rúbrica, se abre, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo esto abierto, voy bajando y pongo o noto que aquí tengo los criterios de desempeño, noto que tengo cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y plagio. Y me voy a encontrar con que tengo diferentes niveles: experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. ¿Ok? Una vez que llego a esto, entonces me voy a encontrar con que, bueno, lo que yo les comentaba, que viene a ser parte de lo que es la rúbrica, es la cuestión del plagio. Entonces, para encontrar eso, en ambas rúbricas me tengo que ir hasta abajo y justamente tiene de color gris plagio. Y me aparecen, por ejemplo, el total antes de que llegue a la sección de plagio. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 puntos, pero dentro del plagio me encuentro con que tengo un nivel determinado como tal, entonces voy a disminuir mi calificación. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, chequemos este ejemplo de la actividad número 3. Si yo tengo 100 puntos en mi actividad, pero no hice ningún plagio, como dice nivel 0. ¿Por qué? Porque no hice nada. Entonces, aquí me aparece que pueden entregar una actividad, que sí tiene sus fuentes, que sí tiene sus citas y se queda perfectamente con sus 100 puntos. Sin embargo, si yo llego a, o como ven, cuando ustedes bajan, siguen bajando, dice 0 puntos. Esto que aparece aquí es lo que se les descontaría. Es decir, si ustedes tienen el plagio parcial nivel 1, es decir, que entregaron una actividad y sí, ya tuvieron sus 100 puntos, pero tienen este plagio en donde incluyen texto, imágenes, audio, video u otros, pero no dan créditos, entonces tienen 1 a 20% del plagio. Por eso les mencionaba, incluso aunque ustedes pongan una frase y que digan, como dijo Julio, ponen una frase, no sé, de Julio Cortázar, pero no le dan el crédito y dicen que la dijo él y en dónde la dijo y en qué año, entonces automáticamente me van a descontar 10 puntos, aunque yo haya entregado todo lo anterior. Si yo hice mi portada, le puse una imagen, pero no pongo quién la tomó, no pongo de dónde la obtuve, otra vez me van a descontar estos 10 puntos. Y así va aumentando. Aquí, por ejemplo, plagio total. Entrega una actividad de carácter individual en la que se encuentran como mínimo las siguientes opciones, que es igual, porque de repente hay blogs en las cuales sus compañeros egresados comparten sus actividades como ejemplos, pero hay personas que las toman, les cambian el nombre y las entregan como suyas. Eso es plagio total, es decir, sí, sí, su actividad está completa, pero todo lo que entregaron es copiado y por eso está completa, se les van a descontar 100 puntos. Entonces es así como ustedes van viendo la cuestión del plagio y eso es en ambas actividades. Así que por favor es importante que ustedes lo vayan revisando. Esta es la rúbrica que ustedes van a tener en cuenta y chéquenla muy bien porque es lo que va a ir evaluando en ambas. Es decir, la que ahorita les estaba presentando es de la actividad integradora número 3, pero también de la actividad integradora número 4. Es decir, tienen aquí sus criterios de desempeño, tienen cognitivo, tienen actitudinal, tienen comunicativo y tienen pensamiento crítico, pero hasta abajo también viene lo que es el plagio. Entonces, nuevamente, si yo entregué todo, le puse una imagen a mi portada y se ve muy bien, ya entregué todo lo que me pide respecto a la información del autor, pero
Cuando llegamos al ámbito que es económico, en cuanto al contexto del autor que yo elegí y no le pongo crédito, otra vez le vuelvo a quitar. Entonces aquí es como vamos descontando los puntos. Y repito, no es porque queramos, pero esta cuestión del plagio es muy importante de evitar. ¿Por qué? Porque finalmente con lo que respecta a este módulo, como ven, bueno, tiene un nombre muy importante que es el información al conocimiento. Y esto es que no únicamente se queden con lo que están leyendo, que no sea únicamente la información que vayan obteniendo y que se quede ahí, sino que también le vayan dando un proceso en el cual ustedes tengan un conocimiento y que además lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Así que, por favor, si hay alguna duda con respecto a la actividad integradora 3, 4, en cuanto a las actividades formativas, que como ven tenemos 2, por favor, me pueden enviar un correo. Es importante que ingresen a los espacios abiertos porque así solucionamos dudas y de esta manera, como ustedes las van despejando, entonces pueden entregar mejor su trabajo y esto conlleva a que, bueno, no vaya a haber alguna penalización porque de repente no tengan presente la cuestión del plagio. Así que, por favor, les invito a participar en estos espacios. Se van publicando dentro de la pizarra de sesiones y, bueno, llegamos a la cuestión del receso académico. De una vez se los comparto. Aquí, como ven en pantalla, dice receso académico del 17 al 23 de julio. Es decir, empezamos desde el próximo lunes, este que ya viene, y termina el domingo. Entonces, volvemos a empezar con la semana número 3 hasta el 24 de julio. Así que, por favor, ahí en esa semana ustedes pueden ir ya checando lo que es la semana número 3. Pero si van a entregar sus actividades será hasta que se active la semana número 3 después del 24 de julio. Así que ustedes ahí chequen sus tiempos, es importante que se organicen. Y bueno, Elías, ¿tienes alguna duda? No, maestro, no tengo dudas. Bueno, perfecto, Elías. Entonces continuamos. Ok, te vuelvo a compartir lo que es la presentación PowerPoint. ¿Puedes visualizarla? Elías, ¿puedes visualizar ya lo que es la presentación PowerPoint? Ah, aún no me aparece. Ah, no olvido, ya me apareció. Ok, Ya gracias. apareció. Entonces llegamos a este último punto que es bien importante también para la realización de nuestras actividades y esto conlleva a que, bueno, vamos a redactar si es que necesitamos alguna extensión de tiempo. ¿Qué son las extensiones de tiempo? Bueno, si ustedes por una cosa muy extraordinaria necesitan una extensión, me tienen que informar qué pasó. Es decir, no me pueden decir, maestra, ¿me puede o asesora, ¿me puede habilitar el espacio para entregar actividad integradora número 3? No. Si ustedes me cuentan que les pasó algo, por ejemplo, últimamente una enfermedad que espero que no les suceda, pero algo que pasa es el dengue. Estuve en camilla, tengo tal receta, estuve de tal tiempo, por esto y esto, y se justifica. Solamente si es un motivo extraordinario, entonces se les podría asignar, pero si por algún motivo en un día no pudieron o que salieron de viaje, no se puede, ¿ok? Entonces, por favor, solamente por un motivo extraordinario podría asignarles eso y únicamente tienen los primeros 3 días de la siguiente semana para solicitarla. En semana número 4 y 5 no hay extensiones de ningún tipo, así que por favor, ahí con tiempo. Ustedes organícense, vean sus horarios para que las puedan entregar y que no haya ningún contratiempo al momento de realizarlas, ¿vale? Entonces, vamos ya finalizando. ¿Dudas, Elías? ¿Algo que quieras agregar? No tengo dudas, maestro. Ok.
Entonces, asegúrense de entregar sus actividades a tiempo para que no haya ningún problema ahí con cuestiones de calificación. Recuerden que igual les compartí al inicio cuánto vale cada una de sus actividades para que sepan qué es lo que estamos teniendo en cuenta. Así que, nuevamente, les pido por favor, de manera muy atenta, que a quienes les sea posible ingresen a las sesiones que se llevan a cabo entre miércoles y viernes en el horario designado dentro de la pizarra. Por eso les comentaba en la primera semana que era importante que votaran para que obtuviéramos un horario en el cual la mayoría pudiera ingresar, así que fue este el elegido, así que las vamos a tener de 5 a 6 de la tarde en cada miércoles y viernes. Las siguientes semanas, por la cuestión del receso académico, no vamos a tener ningún espacio abierto porque, bueno, ya lo comentábamos que esa semana es el receso, así que no va a haber ningún espacio abierto, no hay calificación de actividades hasta que regresemos, que sería cuando finalice esa semana, así que por favor, estar atentos igual a que demos la bienvenida y en el foro de novedades y les invito a seguir participando en el foro aprendiendo porque es sumamente fructífero leer lo que ustedes nos van comentando, ¿de acuerdo? Así que, Elías, muchas gracias por haber ingresado, también a tu compañera Ana que salió hace un rato, pero bueno, estuvo por aquí participando también. Así que excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente espacio abierto. Hasta luego.